Que lo que mi gente, mira lo que te traje. Hoy hablaremos sobre una filtración masiva que yo defino como la primera bala de la próxima generación de consolas. Así es, la próxima bala, porque ustedes saben que mucha gente todavía se sigue matando. ¿Cuál es mejor, si el PlayStation 5 o la Xbox Series? Cositas, yo de verdad, esto es increíble. Bueno, miren, vamos a hablar de esto. Esto es importante porque ustedes saben que las consolas definen el futuro de los videojuegos y ustedes saben que rigen los cambios, los saltos generacionales. Y aquí en el club tenemos que hablar de esto porque muy probablemente después de que usted vea este video, usted quizás quiera irse de PC y coger para consolas. Así que puede ser. Ustedes saben que el PC está caro, problemas de driver, cosas que se queman, cositas tristes, pero estas pueden ocurrir. Bueno, miren, y es que hemos visto esta filtración masiva que puede haber revelado el corazón, el cerebro, el alma de la futura PlayStation 6 o la próxima Xbox. Así es, señores. ¿Qué ocurre? Hemos estado viendo ahora una nueva APU de AMD. Ustedes saben que AMD es que alimenta estas consolas. Así es, AMD se encarga de proveer la potencia de estas próximas consolas y yo hace tiempo, tengo videos aquí, lo puedes buscar, estuve hablando, va a llegar Zen 6 y UDNA o RDNA 5. En ese momento era lo que se estaba avistando para las próximas consolas de próxima generación. Entonces se ha estado confirmando todo esto y ahora lo que es bastante controversial es, manito, lo extraño que se ve esta próxima configuración. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un monstruo, señores, y esto hay que prestarle mucha atención. Se acaban de revelar supuestamente los secretos de estas próximas consolas y quiero aquí para que entiendan, este APU se está llamando, se ha estado filtrando esta información y vendrá con este codename Magnus, manito. ¿Qué es esta APU Magnus? Bueno, según esta filtración de este canal de Moore's Law is Dead, aquí nos muestra que esta APU estará diseñada no solamente por la AMD, sino que también esta filtración viene de la misma división que se encarga de fabricar los chips para consolas. Y este chip Magnus, así como usted lo ve, que te lo voy a explicar ahora mismo para que te ponga claro, es que este chip no es cualquier cosa, manito. Estamos hablando de un diseño de dos dies, así es, dos dies, y están conectadas por un bridge. Una de ellas estará dedicada a los gráficos y la cual, si te fijas aquí, es enorme, ¿verdad? Es enorme y sugiere que esto tendrá 264 milímetros cuadrados. Para que te hagan una idea, este es un tamaño, oye, manito, mírame, muy ambicioso. O sea que lo que va a llegar para consolas es algo de otro nivel. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aquí lo primero que me pone en pánico, que realmente el bus de memoria supuestamente va a llegar de 384 bits, que es más ancho que cualquier consola actual. Segundo, esta trae una configuración de CPU muy extraña. Te digo, es extraña. 11 núcleos tenemos aquí, 11 núcleos tenemos aquí, ¿verdad? 11 núcleos, aquí está el bridge, 11 núcleos. Y de estos 11 núcleos puedes ver aquí que tenemos 3 núcleos que puedes ver aquí, estos morados, son 3 núcleos de alto rendimiento, manito. Oíste, alto rendimiento, Zen 6 y 8 núcleos que puedes ver aquí en rosado, 8 núcleos en rosado de eficiencia Zen 6C. Y esta mezcla simétrica es algo que no solemos ver y es un diseño muy específico para una tarea, y es la tarea que nosotros queremos de correr juegos de nueva generación por encima de los 120 FPS, ¿vale? Para dar el siguiente salto. Esa sería la idea, pero también hay que entender que esta configuración es una configuración, además de ser custom, pudiera también complacerme a mí de que las próximas consolas tengan mayores capacidades de comportarse como un PC. O sea, que usted pueda conectar un mouse y hacer algunas otras tareas adicionales y que la cosa se vuelva un poquito más versátil, que esa es la ventaja del PC. El PC modular es más versátil. Y luego de ver este monstruo con este codename, este APU denominado Magnus, mucha gente todavía cree que esto puede ser para el PlayStation 6, que puede ser para la próxima Xbox. Realmente aquí hay varias pistas. Lo primero es que el diseño de esta APU nos recuerda a diseños que hemos visto en el pasado, presentados por Mark Cerny, ¿verdad? Básicamente, que ha sido el arquitecto de PlayStation. Realmente ama este tipo de configuraciones. Segundo, el APU fue encontrado en la misma lista de semi-custom que otros chips de consola Sony, por ejemplo como Yuppie
Júpiter, que se rumoreaba que era para portátil de PlayStation. Además, esta configuración de CPU sin núcleos de bajo consumo, pero con una mezcla de núcleos potentes y eficientes, es perfecta para un sistema operativo que necesita correr juegos a 120 FPS. Y no solamente que lo corra de manera teórica, sino que, ¿verdad?, que sea estable. Eso es importantísimo. Y todo apunta a que esta pudiera ser realmente una máquina, por fin, una máquina de gaming puro. Creo que la gente posiblemente, espero ya con toda la tecnología que hay y estas capacidades, que esto pueda de verdad ser una máquina de juego que te saque de los 30 FPS. Es un juego AAA que esté a 30. Oye, eso es triste, manito. Yo de verdad todavía no sé cuál es la maldad que le ha hecho el usuario de consolas a la... No entiendo de verdad, porque todavía me obligan a jugar a 30 y si juego a 60 estaré jugando borroso. Pero también hay un lío, porque supuestamente también esta misma pudiera ser la próxima APU del Xbox Series o la próxima Xbox. Realmente hemos estado viendo algunas cosas luego de que Morlois D estuvo haciendo este video y hablando sobre esto. Aquí hemos tenido una interacción con Kepler, que ha estado diciendo de que Xbox pudiera ser quien estuviese equipando este monstruo, este APU Magnum. Entonces aquí hay preguntas, deben saber, para que no empiecen a adivinar, deben saber que AMD tiene como clientes tanto a Microsoft como a Sony, y deben entender que van a estar a disposición estas arquitecturas en 6 UDNA, y a partir de ahí la arquitectura, ustedes saben, la dinámica o cómo también se decida ensamblar el diseño o cómo se quiera aprovechar la capacidad de este APU, todo va a depender de cada ensamblador. Pero deben saber esto, y hay una mala noticia, que es lo mismo que dice Kepler, que realmente este codename no sigue la convención de nombres que suele usar Sony PlayStation para sus chips. Y segundo, este argumento que dice Kepler, que es el costo con este die, manito. Deben saber, este die es grande, es caro, y Mark Cerny y Sony tienden a ser conservadores con el tamaño de estos chips y lo mantienen a bajo costo. Realmente por eso fue que vimos la generación pasada del PlayStation 5 trabajar a frecuencias variables, lo cual para mí no fue buena idea, y Microsoft se arriesgó y tuvo otro acercamiento. De hecho, hicieron un buen trabajo tanto a nivel térmico como a nivel de ingeniería, de colocar su propuesta a una velocidad fija, y esto está funcionando bien al momento. Entonces aquí Microsoft, por otro lado, no ha tenido miedo tampoco en poner APUs más grandes, más caras en la Xbox Series. Ustedes saben que el negocio de Microsoft está en otro lugar, tema de membresías, y ustedes saben, y crearnos ahí, ustedes saben lo que hace Microsoft, sus cosas, que hay mucha gente que todavía no lo entiende. También algo importante es que la Xbox Series ya tiene un bus más ancho que el PlayStation 5, o sea que la próxima generación eso podría apostar por un bus aún más ancho de 388 bits. O sea, esto tiene sentido, bastante sentido, de que también, pero no descartamos, ustedes saben, manito, que no se puede descartar. Yo simplemente te estoy diciendo aquí lo que hemos visto en el pasado y por dónde pudieran venir la primera bala. Así es, esto es así. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Realmente esta próxima generación de consolas es algo que te llame a ti así full la atención? Me gustaría saber, de verdad, según lo que hemos hablado aquí, ¿qué tú entiendes? ¿Esto sería para el PlayStation 6 o la nueva Xbox? Me gustaría saber esto. La verdad es que estas son pistas, y aunque sean un tanto contradictorias y los expertos estén divididos, el diseño aquí parece de Sony, pero el costo y las especificaciones brutas parecen más de Microsoft. Eso es mi punto de vista en ese sentido. Lo que sí es seguro que esta filtración de esta APU nos da una primera y emocionante ventana a lo que es el futuro de lo que van a ser las consolas. Y mira esta vaina, manito, esto es un monstruo. Estamos hablando de consolas con CPU Zen 6, una arquitectura que según rumores podría tener hasta 24 núcleos en el PC y alcanzar velocidades de reloj de hasta 7,0 GHz, manito. Oíste, anota eso. La próxima generación va a ser un salto sustancial, eso te lo aseguro. Sea quien sea que se quede con este supuesto Magnum, los ganadores seremos nosotros los gamers. Ahora, ¿en qué precio tú crees que se nos venda eso? Déjame saber eso en los comentarios, porque yo quiero saber cuál tú entiendes que será el precio, y también quiero saber
poner tu veredicto si tú crees que eso va a ir para el Team PlayStation o el Team Xbox. ¿Quién crees que se quedará con esta bestia? Déjame saber tus teorías aquí en los comentarios. También algo importante es que te suscribas al Club Gaming Antec, me comentes aquí, me comentes varias veces, me dejen un like y te mantengas al día con todo lo último de tecnología, PC Gaming, el Club Gaming Antec. Yo soy el Sensei y nos vemos en los próximos videos. Ya tú sabes, manito, un abrazo, cuídate mucho. Chao, chao.